Más que cualquier otro intelectual contemporáneo, Murray Rothbard se mantuvo en la tradición misesiana de la economía. Sin embargo, sabía que una empresa intelectual es un asunto continuo. Los académicos deben construir sobre los cimientos de los maestros del pasado sin fracturarlos de las mejores tradiciones en economía y filosofía política. Rothbard erigió una teoría de la libertad que trascendía a izquierda y derecha. Cada año conmemoramos sus logros con la conferencia conmemorativa de Murray Rothbard. Estamos muy contentos de que Roderick Long imparta la conferencia conmemorativa de Rothbard de este año. El Dr. Long obtuvo una B de la Universidad de Harvard y un doctorado en filosofía de la Universidad de Cornell. Ha enseñado filosofía en la Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill y en la Universidad de Michigan, y actualmente es profesor de filosofía en la Universidad de Auburn. Ha publicado decenas de artículos en medios populares y académicos, incluida la Review of Metaphysics, la Journal of Iron Land Studies, la Quarterly Journal of Austrian Economics y la Journal of Libertarian Studies. El Dr. Long es presidente del Instituto Culinario y de la Sociedad Culinaria, editor del Journal of Libertarian Studies y miembro principal de la facultad del Instituto Mises. Hablará sobre el tema la izquierda y la derecha de Rothbard, 40 años después. Dr. Long. Gracias, Chef, y muchas gracias a Rockwell y al Instituto Mises por invitarme a hacer esto. Qué honor y privilegio es para mí dar la conferencia conmemorativa de Rothbard aquí en el Instituto Mises, el Centro Mundial del Pensamiento Rothbardiano. Cuando estaba leyendo por primera vez La Ética de la Libertad y la Nueva Libertad Extranjera de Murray Rothbard en mis días universitarios, al argumentar los méritos de la teoría del contrato de transferencia de títulos de Rothbard con mis compañeros de cuarto, éramos bastante geeks. Ciertamente no preví que algún día tendría la oportunidad de rendirle homenaje en un lugar así, pero también me sorprende y me entristece un poco pensar que, hasta donde yo sé, soy el primer conferencista en memoria de Rothbard que nunca ha conocido personalmente a Rothbard. Eso no es solo un arrepentimiento personal, sino también un sombrío recordatorio de que la era en la que todos en el movimiento libertario conocían a Murray Rothbard está pasando. Sin embargo, sombrío difícilmente parece una palabra apropiada para usar en relación con Rothbard. Mirando a través de los archivos de Rothbard arriba, me encontré con su informe de maestros de cuarto grado de 1936. Su maestro escribió: Murray parece estar tan extremadamente feliz que a veces es difícil controlar sus actividades en la clase. Debe desarrollar un comportamiento más controlado en el grupo. Según todos los informes, nunca cambió. Esta noche quiero hablar de un ensayo que Rothbard escribió hace poco más de 40 años. Un ensayo que tuvo un enorme impacto en mi propio desarrollo intelectual. En 1965, Rothbard publicó Izquierda y Derecha, Las Perspectivas de la Libertad, el editorial principal en el primer número de una revista que acababa de encontrar. También lo llamó Izquierda y Derecha, el precursor de su posterior Foro Libertario. Por cierto, las corridas completas de The Left and Right y The Libertarian Forum están en línea y están disponibles en todo su fascinante esplendor en mesas.org. Escrito durante los primeros años de la Guerra de Vietnam, cuando la nueva izquierda estaba emergiendo y la antigua coalición entre libertarios y conservadores comenzaba a desmoronarse. El artículo de Rothbard colocó al movimiento libertario en un contexto histórico, rastreando su pasado y posible futuro, y pidió a los libertarios que obtuvieran una mejor autocomprensión y, en consecuencia, que repensaran sus afiliaciones y alianzas políticas. Permítame comenzar colocando la izquierda y la derecha de Rothbard en conversación con una pieza publicada por el gran liberal clásico Herbert Spencer más de 80 años antes, titulada The New Tourism. Los dos artículos pueden parecer inicialmente antitéticos. Spencer estaba advirtiendo a los libertarios contra la izquierda y abriendo la puerta a una alianza con elementos de la derecha. Rothbard estaba advirtiendo a los libertarios contra la derecha y recomendando una alianza con elementos de la izquierda. Por otra parte, en su artículo, Rothbard nombró explícitamente a Spencer por haber contribuido a la confusión ideológica de la que se queja, pero en un sentido más amplio admitirá las preocupaciones de Rothbard en izquierda y derecha como un desarrollo lógico de Spencer en el Nuevo Testamento, escribiendo en 1884. Spencer sostuvo que la mayoría de los que ahora se hacen pasar por liberales son conservadores de un nuevo tipo. Para defender esta afirmación, se compromete a recordarnos cuáles eran originalmente los dos partidos políticos. Así que aquí está lo que, remontándose a un periodo anterior a sus nombres,
los dos partidos políticos en primero representaban respectivamente dos tipos opuestos de organización social, ampliamente distinguibles como los tipos militante e industrial, que se caracterizan uno por el régimen de estatus y el otro por el régimen de contrato. Estos dos son definibles como el sistema de cooperación obligatoria y el sistema de cooperación voluntaria. La estructura típica de la que vemos en un ejército formado por reclutas, en el que las unidades en sus diversos grados tienen que cumplir órdenes bajo pena de muerte y recibir alimentos y ropa y pagar arbitrariamente. Mientras que la estructura típica de la otra, la vemos en un cuerpo de productores o distribuidores que acuerdan separadamente pagos específicos a cambio de servicios específicos y pueden, a voluntad, después del debido aviso, abandonar la organización si no les gusta. Los conservadores, entonces, habían sido tradicionalmente los defensores de la jerarquía y la compulsión, aunque los liberales habían defendido tradicionalmente la asociación voluntaria y el libre comercio en izquierda y derecha. Roosevelt hace la misma identificación. Así que aquí está Roosevelt. En Europa Occidental se han desarrollado dos grandes ideologías políticas. Uno era el liberalismo, el partido de la esperanza, del radicalismo, de la libertad, de la revolución industrial, del progreso, de la humanidad. El otro era el conservadurismo, el partido de la reacción, el partido que anhelaba restaurar la jerarquía, el estatismo, la teocracia, la servidumbre y la explotación de clase del antiguo orden. Las ideologías políticas están polarizadas, con el liberalismo en la extrema izquierda y el conservadurismo en la extrema derecha del espectro ideológico. Y Roosberg seguramente tiene razón al pensar que lo que ahora llamamos libertarismo de libre mercado era originalmente una posición de izquierda. El gran economista liberal Frédéric Bastiat se sentó en el lado izquierdo de la Asamblea Nacional Francesa con el anarcosocialista Proudhon. Muchas de las causas que ahora consideramos como el feminismo paradigmáticamente de izquierda, el racismo, el antirracismo, el antimilitarismo, la defensa de los trabajadores y los consumidores contra las grandes empresas, fueron tradicionalmente abrazadas y promovidas específicamente por los radicales del libre mercado. Entonces, ¿qué pasó con el espectro político? Esta es la pregunta que Spencer y Roosevelt, desde sus diferentes puntos de vista históricos, están tratando de responder. La versión de la pregunta que Spencer está abordando es, ¿cómo se asoció la izquierda con el estatismo? Roosevelt también aborda esa pregunta, pero su enfoque principal es la pregunta, ¿cómo se asoció el libertarismo de libre mercado con la derecha? Comencemos con el diagnóstico de Spencer. Aquí está Spencer. ¿Cómo es que el liberalismo, cada vez más en el poder, se ha vuelto cada vez más coercitivo en su legislación? ¿Cómo vamos a explicar la confusión generalizada del pensamiento que lo ha llevado a perseguir lo que parece ser el bien público, a invertir el método por el cual en días anteriores logró el bien público? Podemos comprender el tipo de confusión en la que se ha perdido el liberalismo y el origen de esas clasificaciones erróneas de medidas políticas que lo han engañado. Clasificaciones, como veremos, por rasgos externos conspicuos, en lugar de por naturalezas internas. ¿Para qué? En la aprehensión popular y en la aprehensión de quienes los afectaron, fueron los cambios realizados por los liberales en el pasado. Fueron aboliciones de agravios sufridos por el pueblo. Este era el rasgo común que tenían y que más se impresionaba en la mente de los hombres. El bienestar de los muchos llegó a ser concebido por igual por los estadistas liberales y los votantes liberales como el objetivo del liberalismo. De ahí la confusión. La obtención de un bien popular es el rasgo externo conspicuo común a las medidas liberales en los primeros días. Luego, en cada caso ganado por una relajación de las restricciones, ha sucedido que el bien popular ha llegado a ser buscado por los liberales no como un fin que se puede obtener indirectamente mediante relajaciones o restricciones, sino como el fin que se puede obtener directamente. Y buscando obtenerlo directamente, han utilizado métodos intrínsecamente opuestos a los utilizados originalmente. En resumen, el análisis de Spencer es que los liberales llegaron a conceptualizar el liberalismo en términos de sus efectos fácilmente identificables, beneficios para las masas, en lugar de en términos de su naturaleza esencial laissez-faire. Y así comenzó a pensar que cualquier medida dirigida al fin de los beneficios para las masas debe contar como liberal, ya sea perseguida por los medios liberales tradicionales del laissez-faire o por su opuesto, los medios conservadores tradicionales de coerción gubernamental. En resumen, el liberalismo se convirtió en la búsqueda de fines liberales por medios conservadores. En izquierda y derecha, Roosevelt ofrece un análisis similar con el socialismo de Estado. Los libertarios de la actualidad están acostumbrados a pensar en el socialismo como el polo opuesto del credo libertario. Pero este es un grave error responsable de una grave desorientación ideológica de los libertarios en el mundo actual. Como hemos visto,
el conservadurismo era el polo opuesto de la libertad y el socialismo, mientras que a la izquierda del conservadurismo era esencialmente un movimiento confuso en el medio del camino, era y sigue siendo el medio del camino porque trata de lograr fines liberales mediante el uso de medios conservadores. El socialismo, como el liberalismo y contra el conservadurismo, aceptó el sistema industrial y los objetivos liberales de libertad, razón, movilidad, progreso, niveles de vida más altos para las masas y el fin de la teocracia y la guerra. Pero trató de lograr estos fines mediante el uso de medios conservadores incompatibles, estatismo, planificación central, comunitarismo, etc. Esta idea de que los libertarios y los socialistas estatales están en desacuerdo sobre los medios en lugar de los fines también es avanzada por el contemporáneo de Spencer, Gustave de Molinari, el fundador del anarquismo de libre mercado. En una carta de 1848 a los socialistas, Molinari escribió, «Somos adversarios y, sin embargo, el objetivo que ambos perseguimos es el mismo». ¿Cuál es el objetivo común de los economistas, que es su término para liberales y socialistas clásicos? No es una sociedad en la que la producción de todos los bienes necesarios para el mantenimiento y embellecimiento de la vida sea lo más abundante posible, y en la que la distribución de estos mismos bienes entre aquellos que los han creado a través de su trabajo sea lo más justa posible. Solo nosotros nos acercamos a este objetivo por diferentes caminos. ¿Por qué te niegas a seguir el camino de la libertad junto a nosotros? Si tuvieras la certeza de que te has equivocado en cuanto a la verdadera causa de los males que afligen a la sociedad y los medios para remediarlos, vendrías a nosotros. Pero, ¿qué provocó entre los que buscaban fines liberales esta tendencia a sustituir los medios conservadores por los liberales? Es simplemente, como supone Spencer, la tendencia humana natural de la visión intelectual subdesarrollada a clasificar los fenómenos de acuerdo con las semejanzas externas en lugar de las estructuras intrínsecas. Rothbard sugiere un factor adicional, el abandono de los derechos naturales y la teoría del derecho superior por el utilitarismo. Rothbard sostiene que solo una teoría que condena la agresión como inherentemente injusta en oposición a simplemente inoportuna puede servir para proporcionar una base radical fuera del sistema existente desde la cual desafiar el status quo y proporcionar un sentido de inmediatez necesaria a la lucha libertaria. A esto, podríamos agregar que solo una teoría no utilitarista puede hacer una distinción de principios entre derechos negativos y positivos. Por ejemplo, para el utilitario, lo único que importa es el resultado final, y no si se produjo mediante la eliminación de restricciones o mediante la adición de ellas. Dado que Spencer era él mismo una especie de utilitario, no es de extrañar que no identificara este factor. Otra tendencia fatal dentro del liberalismo, agrega Rothbard, fue la conversión de Spencer y otros liberales de ideas afines a una doctrina de gradualismo evolutivo, por la cual miles de años de evolución infinitamente gradual conducirían finalmente a la siguiente etapa, supuestamente inevitable, del individualismo, un proceso que ninguna agitación podría acelerar. Esto llevó, dice Rothbard, al abandono del liberalismo como un credo radical de lucha en favor de una acción de retaguardia cansada contra el creciente colectivismo de finales del siglo XIX. Por lo tanto, aquellos con una orientación hacia el activismo se vieron obligados a abandonar la antigua forma libertaria de liberalismo por la versión más enérgica y proactiva del socialismo de Estado, mientras que los liberales que resistieron el deslizamiento hacia el socialismo de Estado se encontraron a la deriva hacia la perspectiva pesimista y reaccionaria del conservadurismo tradicionalista. Comenzaba a formarse un nuevo espectro político o una nueva forma de pensar sobre el espectro político, uno con socialismo de Estado a la izquierda y conservadurismo a la derecha, con ex-libertarios gravitando hacia un lado u otro, según el temperamento. Para Rothbard, las cosas no mejorarán por mucho tiempo. El gradualismo de los liberales evolucionistas encajaba demasiado bien. Las cosas siguen empeorando. Pesimismo de los conservadores. Parte de la motivación de la acción de retaguardia cansada de los liberales fue la convicción de que la tendencia de la historia, al menos en el futuro previsible, radicaba en el socialismo de Estado. Pero Rothbard piensa que tal pesimismo se basa en la incomprensión de la economía y de la historia. El socialismo de Estado está condenado porque en todas partes las masas han optado por niveles de vida más altos y la promesa de libertad. Y en todas partes, los diversos regímenes de estatismo y colectivismo no pueden cumplir estos objetivos. Solo la libertad, solo un mercado libre puede organizar y mantener un sistema industrial. Y cuanto más se expande y explota esa población, más necesario es el funcionamiento sin restricciones de una economía industrial de este tipo. El laissez-faire en el libre mercado se vuelve cada vez más evidentemente necesario a medida que se desarrolla un sistema industrial, las desviaciones radicales causan fallas en las crisis económicas.
Esta crisis del estatismo se vuelve particularmente dramática y aguda en una sociedad plenamente socialista, y por lo tanto la inevitable ruptura del estatismo se ha vuelto sorprendentemente evidente en los países del campo socialista, es decir, comunista. Porque el socialismo se enfrenta a su contradicción interna con la mayor crudeza. Trata desesperadamente de cumplir sus objetivos proclamados de crecimiento industrial, niveles de vida más altos para las masas y la eventual extinción de un Estado, y es cada vez más incapaz de hacerlo con sus medios colectivistas. De ahí la inevitable ruptura del socialismo. Los países comunistas, por lo tanto, se ven obligados de manera creciente e ineradicable a desocializarse y por lo tanto, eventualmente alcanzarán el libre mercado. Sí, ese es Roosevelt en 1965, prediciendo la caída del comunismo. 25 años después, Spencer termina su ensayo sobre el nuevo torismo expresando cierta incertidumbre sobre las perspectivas de una alianza libertario-conservadora. Una nueva especie de Tory puede surgir sin la desaparición de la especie original. Si bien los liberales han seguido el curso de la legislación, los conservadores no la han abandonado. Sin embargo, es cierto que las leyes hechas por los liberales están aumentando tanto que las compulsiones y las restricciones se ejercen sobre los ciudadanos. Que entre los conservadores que sufren de esta agresividad, está creciendo una tendencia a resistirla. De modo que si la deriva actual de las cosas continúa, puede suceder que los conservadores sean defensores de las libertades que los liberales, en busca de lo que creen que es el bienestar popular, pisoteen. El propio Spencer estaba evidentemente dispuesto a dar una oportunidad a los conservadores, ya que se unió a las actividades de la Liga de Defensa de la Libertad y la Propiedad, una coalición de liberales y conservadores tradicionalistas de Leslie Fair. Este tipo de fusionismo prefiguró la forma en que los pensadores pro-mercado se verían a sí mismos durante gran parte del siglo XX. Pero para Roosevelt, el cansado giro a la derecha de Spencer en la estrategia pronto se convirtió también en un cambio a la derecha en la teoría, y muchos de los contemporáneos libertarios de Spencer estuvieron de acuerdo. El anarquista individualista Benjamin Tucker, por ejemplo, escribió, Libertad, ese es el nombre del artículo de Tucker, acoge y critica al mismo tiempo las teorías de los artículos de Herbert Spencer sobre el nuevo turismo. Son muy verdaderas, muy importantes y muy engañosas. Empiezo a sospechar un poco de él. Parece como si hubiera olvidado las enseñanzas de sus escritos anteriores y se hubiera convertido en un campeón de una clase capitalista. Se notará que en estos artículos posteriores, en medio de sus ilustraciones multitudinarias de los males de la legislación, en todos los casos cita alguna ley aprobada ostensiblemente, al menos para proteger el trabajo, aliviar el sufrimiento o promover el bienestar de la gente. Demuestra sin lugar a dudas el lamentable fracaso en esta dirección, pero ni una sola vez llama la atención sobre los males mucho más mortales y profundamente arraigados que surgen de las innumerables leyes que crean privilegios y sostienen el monopolio. No debes proteger a los débiles contra los fuertes, parece decir, sino suministrar libremente todas las armas que necesitan los fuertes para oprimir a los débiles. Está muy sorprendido de que los ricos deban pagar impuestos directamente para apoyar a los pobres, pero que los pobres deban pagar impuestos y sangrar indirectamente para hacer que los ricos sean más ricos no indigna en lo más mínimo su delicada sensibilidad. Las leyes de pobreza aumentan la pobreza, dice Spencer. Por supuesto, pero, ¿qué hay de las leyes ricas que causaron y siguen causando la pobreza a la que se suman las leyes pobres? Tucker es quizás demasiado duro con Spencer, quien se opuso a la legislación proempresarial hasta el final de sus días. De todos modos, es innegablemente cierto que en su vida posterior, Spencer centró mucho más de su ira crítica en los subsidios gubernamentales y las protecciones para los pobres, y que la cantidad de atención dedicada a los subsidios gubernamentales y las protecciones para los ricos se redujo progresivamente en comparación con sus escritos anteriores. Ya con Spencer, parece que la alianza de libertarios con conservadores contra el socialismo de Estado estaba comenzando a distorsionar la autocomprensión libertaria en una dirección conservadora. La distinción entre defender los derechos de propiedad y defender la propiedad existente a las clases estaba empezando a difuminarse. Como explica Robert, el deslizamiento en última instancia llevaría a los libertarios a pensar en sí mismos como parte del movimiento de derecha o conservador alineado con los defensores supuestamente izquierdistas del estado de bienestar. Los libertarios, especialmente en su sentido de donde se encontraban en el espectro ideológico, se fusionaron con los conservadores más antiguos que se vieron obligados a adoptar una fraseología libertaria, pero sin un contenido libertario real al oponerse a una administración de Roosevelt que se había vuelto demasiado colectivista para ellos. Al final de la Segunda Guerra Mundial, era de segunda naturaleza que los libertarios se consideraran a sí mismos en una encuesta de extrema derecha. La preocupación de Roosevelt no es meramente terminológica.
Más bien, sostiene que el nuevo espectro de izquierda-derecha engaña persistentemente a los pensadores de mentalidad libertaria para que vean la regulación gubernamental como anti-grandes empresas. Y si nuestros oponentes son antiempresas, ¿qué debemos ser los libertarios, si no defensores de las grandes empresas de qué? Ayn Rand, en uno de sus estados de ánimo a favor de las grandes empresas, tenía otros estados de ánimo llamados minoría perseguida de Estados Unidos. El resultado es que la intervención gubernamental en nombre de las grandes empresas tiende a volverse invisible, o al menos sin importancia, porque las anteojeras ideológicas de los libertarios les dificultan tomarla en serio. ¿Quién querría restringir el libre mercado en nombre de los intereses comerciales? No esos izquierdistas porque están en contra de los negocios, y no nosotros los derechistas porque estamos a favor del libre mercado. Es difícil reconocer la importancia de la legislación proempresarial, incluso cuando uno la ve y la reconoce oficialmente. Si uno ha interiorizado una cosmovisión que excluye dicha legislación de la lista de los principales peligros, la verdad, piensa Rothbard, es bastante diferente. El estado de bienestar regulador nunca ha sido fundamentalmente antiempresa. Todos los elementos del programa del New Deal, la planificación centralizada, la creación de una red de carteles obligatorios para la industria y la agricultura, la inflación y la expansión del crédito, el aumento artificial de los salarios y la promoción de los sindicatos dentro de la estructura monopólica general, la regulación gubernamental y la propiedad. Todo esto se había anticipado y ensombrecido durante las 2 décadas anteriores, y este programa, con su privilegio de varios grandes intereses empresariales en la cima del montón colectivista, no recordaba en ningún sentido al socialismo o al izquierdismo. No había nada que golpear al igualitario o al proletario aquí. No, el parentesco de este floreciente colectivismo no era en absoluto con el socialismo, comunismo, pero con fascismo o socialismo de derechas. Un parentesco que muchos grandes empresarios de los años 20 expresaron abiertamente en su anhelo de abandono de un sistema quasi laissez-faire, de un colectivismo que pudieran controlar. Tanto la izquierda como la derecha han sido engañadas persistentemente por la noción de que la intervención del gobierno es ipso facto izquierdista y antiempresarial. No identificar la verdadera naturaleza de programas como el New Deal es fatal, piensa Rothbard, para el activismo libertario efectivo. Porque si uno considera que el enemigo es antiempresarial, es probable que se vuelva más susceptible a las propuestas legislativas proempresariales, retrocediendo inadvertidamente a un sabor de fascismo para combatir lo que uno no reconoce como otro sabor de fascismo. El resultado es lo que Rand llamó en otro contexto, veneno como alimento y veneno como antídoto. De ahí la tendencia entre algunos libertarios a convertirse en propólogos instintivos de la clase corporativa, lo contrario también se mantiene. El ejemplo de Víctor Yarros es instructivo. Yarros había sido un anarquista spenceriano, asociado de Tucker y divulgador de la Sanders Spooner. Pero en la década de 1930 había abandonado el anarquismo de libre mercado por la socialdemocracia, en parte porque se había convencido de que el Estado democrático era una herramienta útil en la lucha contra el privilegio económico. Y aquí está la cita de Yarros: cualquiera que sea el origen del Estado, era absurdo afirmar que siempre e inevitablemente era el instrumento del privilegio y el monopolio. Debe permanecer así en todas las condiciones. La evidencia contradecía claramente esa concepción. Los gobiernos democráticos han cedido cada vez más a la presión de los agricultores, los trabajadores asalariados y los reformadores de clase media. El odio de nuestros plutócratas y reaccionarios por el New Deal es suficiente para deshacerse de la acusación de que el Estado es simplemente la herramienta de la oligarquía económica. En el pasado, los mismos intereses lucharon amargamente contra el programa de reforma de Woodrow Wilson, y lucharon en vano. Este es un buen ejemplo de por qué el trabajo histórico revisionista es tan importante. Gracias al trabajo de Kolko, Rothbard, Hicks y otros, sabemos, como evidentemente no lo hizo Hieras, que los programas supuestamente antiempresariales de las administraciones de Wilson y Roosevelt eran corporativistas, neomercantilistas y neofascistas hasta la médula. Yarros no podría haber elegido ejemplos menos adecuados para apoyar su caso. Se equivoca Yarros al afirmar que los intereses empresariales lucharon contra las políticas de Wilson y Roosevelt. No, en realidad no. Podríamos comparar la alianza entre el gobierno y las grandes empresas con la alianza entre la Iglesia y el Estado en la Edad Media. Por supuesto, es en interés de ambas partes mantener la alianza, pero de todos modos, a cada lado le gustaría ser el socio dominante. Por lo tanto, no es de extrañar que la historia de tales alianzas a menudo parezca una historia de conflicto y antipatía, ya que cada lado lucha por obtener la ventaja. Pero esta lucha debe leerse en el contexto de un marco común de cooperación para mantener el sistema de control. Sí, como han argumentado los libertarios de John T. Flynn da Ayn Rand,
la tendencia dominante del estatismo liberal está más cerca del fascismo que del socialismo de Estado. ¿Cómo debería afectar esto nuestra visión del espectro político? Si el fascismo pertenece a la derecha, ¿cuál es su opuesto en la izquierda? ¿Socialismo de Estado o libertarismo? Karl Hess, siguiendo a Roosevelt, argumentaría más tarde que la característica general de un régimen de derecha es que refleja la concentración de poder en el menor número de manos prácticas. Esta, dijo, es la característica histórica dominante de lo que la mayoría de la gente en la mayoría de los tiempos ha considerado la derecha política y económica. La izquierda, entonces, representaría lógicamente la tendencia opuesta. Lo más a la izquierda que se puede ir históricamente, en cualquier caso, es el anarquismo, la oposición total a cualquier poder institucionalizado. Un estado de organización social completamente voluntaria en el que las personas establecerían sus formas de vida en pequeños grupos de consentimiento y cooperarían con los demás como mejor les pareciera. La actitud de esa extrema izquierda hacia la ley y el orden fue resumida por un temprano anarquista francés, que dijo que el orden es la hija y no la madre de la libertad. Que la gente sea absolutamente libre, ya que esta extrema izquierda, la izquierda que el comunismo denuncia regularmente, tiene dos izquierdas. Lenin la llamó izquierda infantil. A través de una serie de distorsiones desafortunadas pero ciertamente comprensibles de la terminología política, la posición liberal moderna ha llegado a ser conocida como una posición de izquierda. En realidad, los liberales creen en el poder concentrado en manos de los liberales, pero supuestamente educados en la élite gentil. Creen en concentrar ese poder de la manera más fuerte y efectiva posible. Creen en el gran tamaño y la empresa, ya sea corporativa o política, y tienen un gran y profundo desdén por lo hogareño y lo local. Fin de la cita ahora. Creo que es importante distinguir las cuestiones terminológicas de las más sustantivas aquí. Si bien es una pregunta interesante si Roosevelt y Hess tienen razón al mantener que los términos izquierda y derecha se entienden mejor como si aún conservaran su significado original del siglo XIX, la forma en que un pensador en particular prefiere usar esas etiquetas resbaladizas no es la cuestión más importante. Si quieres llamar al libre mercado una idea de izquierda o una idea de derecha, o una idea ni de izquierda ni de derecha, o una idea de izquierda en el sentido 37, pero de derecha en el sentido 49. Lo que sea, hazlo, siempre y cuando dejes en claro cómo lo estás usando. Me gusta llamar al libre mercado una idea de izquierda. De hecho, me gusta llamar al libertarismo la revolución proletaria. Pero la terminología no es la cuestión fundamental. El punto crucial es rastrear cuando una de estas etiquetas se está utilizando en un sentido autoritario o antiautoritario o en un sentido mixto, y no permitir que ningún estereotipo preconcebido particular de izquierda o derecha ocluya el pensamiento de uno sobre dónde se encuentran los aliados naturales de uno. Bueno, he dicho que no quiero detenerme en cuestiones terminológicas. No puedo resistirme a hacer un punto sobre el capitalismo y el socialismo. Rand solía identificar ciertos términos e ideas como anticonceptos. Es decir, términos que en realidad funcionan para oscurecer nuestra comprensión en lugar de facilitarla, lo que nos dificulta comprender otros conceptos legítimos. Una categoría importante de anticonceptos es lo que Rand llamó el paquete, refiriéndose a cualquier término cuyo significado oculte una presuposición implícita de que ciertas cosas van juntas que en realidad no lo hacen. Aunque Rand no estaría de acuerdo con los siguientes ejemplos, me he convencido de que los términos capitalismo y socialismo son realmente anticonceptos de la variedad de paquetes. Los libertarios a veces debaten si el significado real o auténtico de un término como capitalismo es el libre mercado o ve el favoritismo del gobierno hacia los negocios, o se la separación entre trabajo y propiedad, un arreglo neutral entre los otros dos. Los austriacos tienden a usar el término en el primer sentido. Los anarquistas individualistas en la tradición Tukeri tienden a usarlo en el segundo y tercer, pero en el uso ordinario, me temía que en realidad representara una amalgama de significados incompatibles. Supongamos que inventara una nueva palabra, Saxel, y la definiera como una esfera metálica como el monumento a Washington. Esa es la definición. Una esfera metálica como el monumento a Washington. En resumen, construyo mi ejemplo mal elegido en la definición. Ahora, algún subgrupo lingüístico podría comenzar a usar los términos Axelbachs como si solo significara esfera metálica, o como si solo significara algo del mismo tipo que el monumento a Washington, y eso está bien. Pero mi definición incorpora ambos, y esto oculta la falsa suposición de que el monumento a Washington es una esfera metálica. Cualquier intento de usar el término Saxelbachs que signifique lo que quiero decir con él implica al usuario en esta falsa suposición. Eso es lo que Rand quiere decir con un término de paquete. Ahora, creo que la palabra capitalismo, si se usa con el significado que la mayoría de la gente le da, es un término de paquete. Por capitalismo, la mayoría de la gente no se refiere ni a la simplicidad del libre mercado ni a la simplicidad del sistema neo-mercantilista prevaleciente. Más bien,
lo que la mayoría de la gente entiende por capitalismo es este sistema de libre mercado que prevalece actualmente en el mundo occidental. En resumen, el término capitalismo que se usa generalmente oculta la suposición de que el sistema prevaleciente es un mercado libre. Y dado que el sistema prevaleciente es, de hecho, en gran parte un favoritismo del gobierno hacia los negocios, el uso ordinario del término conlleva la suposición de que el libre mercado es el favoritismo del gobierno hacia los negocios, y consideraciones similares se aplican al término socialismo. La mayoría de la gente no entiende por socialismo nada tan preciso como la propiedad estatal de un medio de producción. En cambio, realmente significan algo así como lo opuesto al capitalismo. Entonces, si el capitalismo es un término de paquete, también lo es el socialismo. Transmite oposición al libre mercado y oposición al neomercantilismo como si fueran lo mismo. Y eso sugiero es la función de estos términos para difuminar la distinción entre el libre mercado y el neomercantilismo. Tal confusión prevalece porque funciona en beneficio del establecimiento del estatus. Aquellos que quieren defender el libre mercado pueden ser seducidos más fácilmente para defender el neomercantilismo. Y aquellos que quieren combatir el neomercantilismo pueden ser seducidos más fácilmente para combatir el libre mercado. De cualquier manera, el Estado permanece seguro. No quiero sugerir que los estatistas malvados hayan conspirado deliberadamente para corromper nuestro lenguaje para servir a sus propios fines nefastos. Eso sucede a veces, por supuesto, pero no lo es. Pero no es necesario. Más bien, un proceso perverso de mano invisible está en funcionamiento. El uso predominante de los términos capitalismo y socialismo persiste porque sirve para preservar el estado del sistema del que forma parte. Piensa en ello como algo espontáneo. Lo siento. Si capitalismo y socialismo son términos potencialmente confusos, deberíamos ser aún más cautelosos con el término cargado anarquismo. En realidad, no lo creo. Las asociaciones iniciales de las personas con el término pueden ser más negativas, pero también son más superficiales. La gente es mucho más rápida para admitir que no sabe mucho sobre el anarquismo y no está segura de lo que los anarquistas realmente representan que para hacer admisiones análogas sobre el capitalismo y el socialismo. El término también resalta la distancia de otras vistas y, por lo tanto, hace que los compromisos o retrocesos en tales vistas sean más difíciles de pasar por alto. Además, el término anarquismo tiene la ventaja de sonar emocionante y radical, lo que le da un cierto atractivo, especialmente entre los jóvenes. Volviendo al argumento de Rothbard, si la alianza libertaria con la derecha conservadora estaba comenzando a corroer los principios libertarios, y si la izquierda liberal dominante era solo un notorismo, ¿qué es la izquierda socialista? Por Rothbard, la izquierda socialista comprende dos vertientes distintas. Una es una corriente autoritaria de derecha que promueve el estatismo, la jerarquía y el colectivismo. Este hilo Rothbard descarta como una proyección del conservadurismo, tratando de aceptar y dominar la nueva civilización industrial. La otra es una corriente inicialmente de izquierda, comparativamente libertaria, mucho más interesada en lograr los objetivos libertarios del liberalismo y el socialismo, especialmente el aplastamiento del aparato estatal. Pero los socialistas de izquierda, sostiene, están atrapados en una contradicción interna crucial. Critican no solo el poder del Estado, sino la propiedad privada. Sin embargo, ¿cómo puede el colectivo administrar su propiedad sin convertirse en un Estado enorme? Según Rothbard, la mayoría de los socialistas, incapaces de resolver esta contradicción, giraron bruscamente hacia la derecha, abandonaron por completo los viejos objetivos e ideales libertarios de la revolución y el marchitamiento del Estado y se convirtieron en conservadores acogedores reconciliados permanentemente con el Estado, el status quo y todo el aparato del neomercantilismo, el monopolio estatal, el capitalismo, el imperialismo y la guerra. Para el conservadurismo también, se había reformado y reagrupado para tratar de hacer frente al sistema industrial moderno y se había convertido en un mercantilismo renovado, un régimen de estatismo marcado por el privilegio del monopolio estatal en formas directas e indirectas para favorecer a los capitalistas en terratenientes cuasi feudales. La afinidad entre el socialismo de derecha y el nuevo conservadurismo se hizo muy estrecha, el primero abogaba por políticas similares, pero con un barniz demagógico y populista. El resultado, desde el punto de vista de Rothbard, fue el triunfo de lo que ahora es y ha sido durante algún tiempo el establecimiento, la economía de guerra permanente, el capitalismo de monopolio estatal en toda regla y el neomercantilismo en el complejo militar industrial, en el que, dijo, la educación se ha convertido en una mera perforación masiva en las técnicas de ajuste a la tarea de convertirse en un engranaje en la vasta máquina burocrática. En el momento en que Rothbard estaba escribiendo, sin embargo, vio un rayo de esperanza en el resurgimiento de la izquierda antiautoritaria. En el siguiente número, por ejemplo, siguió Izquierda y Derecha, las perspectivas de libertad con libertad y la nueva izquierda. El contraste de los socialdemócratas de la vieja izquierda con los estudiantes radicales de la nueva socialdemocracia dio un tono pseudoprogresista e idealista al capitalismo monopolista de Estado del New Deal. Asumió cómodamente una gran parte del poder y con entusiasmo vino a dar un color liberal y socialista a la Guerra Fría y la economía de guerra permanente que prevalece en los Estados Unidos.
Mientras que el objetivo típico de la vieja izquierda es moverse a los asientos del poder estatal y maniobrar al Estado en reformas fragmentarias que se impondrán al público desde arriba. La nueva izquierda desprecia el estatismo y el reformismo social y tiene como objetivo estimular a la gente misma a construir instituciones paralelas fuera y enfrentando al aparato estatal. Esta actitud negativa hacia el reformismo, compartida por Roosevelt y la izquierda antiautoritaria, a menudo ha sido criticada como utópica, un perfeccionismo más puro de todo o nada que rechaza cualquier paso parcial o inmediato hacia la libertad. Se trata de un grave malentendido. Desde una perspectiva rothbardiana, cualquier movimiento, grande o pequeño, en la dirección de la libertad, debe ser bienvenido. Por supuesto, los grandes movimientos serán recibidos con más entusiasmo que los pequeños, pero todos son mejoras. Ningún rothbardiano dirá, si no puedes reducir el gobierno en un 100%, no quiero cortarlo todo. Una raíz de esta mala interpretación es la incapacidad de distinguir entre la aprobación de una dirección de cambio y la aprobación de las paradas a lo largo del camino. Supongamos que hay un asesino en serie que asesina a 100 personas al año, y supongamos que logré convencerlo de que lo redujera a 50 años 50. Sus números de la suerte dicen, por supuesto, que es una mejora que debe ser bienvenida. Y creo que incluso merecería algunos elogios y gratitud por ayudar a hacer del mundo un poco mejor, pero eso no significa que deba comenzar a celebrar la nueva regla de 50 asesinatos al año de este tipo como una gran política libertaria, o que deba dejar de buscar una oportunidad para reducirla a cero llevando al asesino ante la justicia. Por encima de todo, no significa que deba ayudar al asesino a implementar su política de 50 asesinatos al año con el mismo principio. Si los impuestos son robos, por ejemplo, entonces, aunque deberíamos dar la bienvenida a cualquier disminución en la tasa de robo del gobierno, en realidad no podemos participar en el nuevo robo, más amable y menos intenso del gobierno sin convertirnos en ladrones nosotros mismos. Tampoco debemos elogiar estas mejoras moderadas de tal manera que nos comprometamos a criticar las mejoras más radicales. Se ha dicho que no debemos permitir que lo perfecto se convierta en enemigo de lo bueno, una frase que la gente parece usar solo cuando está a punto de recomendar algo deshonroso. Pero dejar que lo algo bueno se convierta en enemigo de lo aún mejor difícilmente parece preferible. A Roosevelt le gustaba citar la máxima del abolicionista William Lloyd Garrison, el gradualismo en teoría es perpetuidad en la práctica. Otra raíz del mito perfeccionista utópico de Roosevelt es el hecho de que los rothbardianos de hecho rechazan muchas reformas que se anuncian como pasos incrementals para la libertad. Pero en tales casos, las reformas son rechazadas no porque sean incrementals, sino porque en realidad no se mueven en la dirección de la libertad. Un ejemplo son los vales educativos, que, al igual que con los guardianes, encontramos problemáticos no porque no alcancen un mercado educativo libre, sino porque están amenazados con extender a las escuelas privadas el tipo de control de microgestión que el gobierno ejerce actualmente sobre las escuelas públicas, lo que podría empeorar las cosas. Otra es la llamada privatización, no en el sentido original de una transferencia de servicios de la provisión del gobierno a la provisión del libre mercado, sino en lo que ha llegado a ser el sentido predominante de una concesión de privilegios gubernamentales y patrocinio, subsidios, monopolios y similares a contratistas privados a los rothbardianos. Lejos de despojar al gobierno de algunos de sus poderes, tal privatización simplemente transforma a las empresas privadas en brazos del Estado. Ahora, si un cambio de un modo de estatismo comparativamente socialista a uno comparativamente fascista es un movimiento hacia arriba o hacia abajo, tal vez sea una cuestión de gustos. Pero en cualquier caso, no le hacemos ningún favor a la causa libertaria al alentar a los conversos potenciales a asociar el amiguismo político plutocrático con el libre mercado. Críticas similares se aplican a la desregulación, cuando las entidades que se están desregulando son beneficiarias del privilegio estatal, como cuando la administración Reagan alivió las restricciones a los ahorros y préstamos mientras mantenía intacto el Seguro Federal de Depósitos, dándoles carta blanca para correr riesgos con el dinero de los contribuyentes. La negativa de Rothbardian a participar en la política reformista puede parecer un obstáculo para la eficacia política. Si no puedes participar en el proceso político regular, el lugar al que va no te deja solo con las opciones decididamente insatisfactorias de la revolución violenta, por un lado, o la retirada pasiva derrotista, por el otro. Pero primero, una vez que la posición rothbardiana se distingue correctamente del perfeccionismo de todo o nada, ya no está claro que los rothbardianos no puedan participar en la política ordinaria, votar, postularse para un cargo, etc. Tales actividades podrían considerarse como una sanción inadmisible para el Estado. Pero si te infiltras en la estrella de la muerte para hacerla explotar, eso realmente cuenta como caer al lado oscuro. Ejercer el poder político, es cierto, es correr el riesgo de ser corrompido. Pero, ¿es inevitable tal corrupción? Parece que un bloque considerable de clones de Ron Paul en el Congreso podría ser bastante efectivo para reducir el Estado sin sacrificar ningún principio libertario. Sin embargo, quizás lo más importante es que la suposición de que las únicas alternativas eternas a la política tradicional son la revolución violenta,
por un lado, y la resignación, por el otro, es válida solo para programas políticos no libertarios. Si la realización de su agenda requiere el mando del poder estatal, entonces las únicas alternativas para trabajar dentro del sistema son tomar el control del gobierno en un golpe de Estado o renunciar por completo a sus objetivos políticos. Pero para un libertario, el éxito político es menos una cuestión de dirigir al Estado hacia ciertos fines favoritos, y más una cuestión de evitar que cause más maldad. Por lo tanto, si bien la retirada del compromiso con el Estado contaría como derrotismo para las ideologías estatistas, no tiene por qué ser así para los libertarios. De ahí el entusiasmo de Roosevelt por el tipo de estrategia que se veía a sí mismo compartiendo con la nueva izquierda: educación, construcción de instituciones alternativas, desobediencia civil masiva. El punto no es garabatear enmiendas libertarias en la Constitución, sino hacer que las leyes no liberales sean inaplicables para hacer que la sociedad civil sea ingobernable. ¿Qué más encontró Roosevelt un valor en la nueva izquierda? Por supuesto, le impresionó especialmente el trabajo de historiadores revisionistas de la nueva izquierda como Gabriel Kolko y William Appleman Williams, quienes habían demostrado que las poderosas élites empresariales se encontraban entre los principales cabilderos de la legislación supuestamente antiempresarial, pero en realidad corporativa y cartelizadora. Pero puede ser una sorpresa saber que para Roosevelt, la contribución más crucial de la nueva izquierda a ambos fines y medios es su concepto de democracia participativa. Roosevelt escribe: en el sentido más amplio, la idea de democracia participativa es profundamente individualista y libertaria, ya que significa que cada individuo, incluso el más pobre y humilde, debe tener derecho a un control total sobre las decisiones que afectan su propia vida. Esto puede parecer menos sorprendente una vez que uno se da cuenta de que para Roosevelt, el libre mercado es la realización más plena de la democracia participativa. Y en esto simplemente está siguiendo a su maestro, Ludwig van Mises, quien escribió: en la sociedad capitalista, los hombres se enriquecen al servir a los consumidores en grandes cantidades. La economía de mercado capitalista es una democracia en la que cada centavo constituye un voto. La riqueza del empresario exitoso es el resultado de un plebiscito de consumidores. La riqueza, una vez adquirida, solo puede ser preservada por aquellos que continúan ganándola de nuevo satisfaciendo los deseos de los consumidores. El orden social capitalista, por lo tanto, es una democracia económica en el sentido más estricto de la palabra. En última instancia, todas las decisiones dependen de la voluntad de las personas como consumidores. Por supuesto, Mises tiene la lengua en la mejilla cuando llama al libre mercado una democracia económica, un término tomado de la izquierda socialista. Pero en lugar de decir que Mises le está dando a un término existente un significado opuesto, tal vez deberíamos decir que Mises está poniendo al descubierto los compromisos reales de un ideal existente. La idea de que los mercados son más democráticos que la llamada democracia política también ha sido explorada por David Friedman, quien escribe, cita: se pueden comparar los Ford, Chrysler y Volkswagen de 1968, pero nadie podrá comparar la administración de Nixon de 1968 con las administraciones de Humphrey y Wallace del mismo año. Es como si solo tuviéramos Ford de 1920 a 1928, Chrysler de 1928 a 1936 y luego tuviéramos que decidir qué firma fabricaría un automóvil mejor para los próximos 4 años. Imagínese comprar automóviles de la forma en que compramos gobiernos. 10 personas se reunirían y acordarían votar cada una por el automóvil que prefiriera. Cualquiera que fuera el coche que ganara, cada uno de los 10 tendría que comprarlo. A ninguno de nosotros nos valdría la pena hacer un esfuerzo serio para averiguar qué coche era el mejor. Decida lo que decida, otros miembros del grupo me recogen el coche. Fin de la cita. Para los fanáticos de la democracia participativa, que suena más genuinamente participativo, la forma en que votamos en el mercado o la forma en que votamos en el lugar de votación. El atractivo político de la democracia participativa para Roosevelt era su requisito de descentralización y su rechazo de una capa de representantes políticos de ambas personas. Pero Roosevelt también encontró la idea atractiva fuera de la esfera estrictamente política. Escribió que la democracia participativa es al mismo tiempo una teoría de la política y una teoría de la organización. Un enfoque de los asuntos políticos y de la forma en que deberían funcionar las organizaciones de nueva izquierda o cualquier organización en ese sentido. Y elogió los fascinantes experimentos en los que los trabajadores se transforman en empresarios independientes e iguales. Los objetivos socialistas tradicionales, como el control obrero de la industria, aparentemente no eran un anatema para Roosevelt. De hecho, más tarde argumentaría que cualquier institución nominalmente privada que obtenga más del 50% de sus ingresos del gobierno o sea muy cómplice de delitos gubernamentales, o ambos, debería considerarse una entidad gubernamental. Dado que la propiedad del gobierno es ilegítima, los propietarios de dicha institución son los propietarios, aquellos que ya han estado usando,
por lo tanto, mezclando su trabajo con las instalaciones. Esto implica la propiedad de las universidades por parte de los estudiantes y / o profesores de Intareilla. En cuanto a la miríada de corporaciones, que son partes integrales del complejo industrial militar, una solución, dice Roosevelt, es entregar la propiedad a los trabajadores de las plantas en particular. También apoyó las reformas agrarias del tercer mundo, consideradas socialistas por muchos conservadores sobre la base de la tenencia de la tierra existente y la agresión continua de los titulares de la tierra contra los campesinos comprometidos en la transformación del suelo. Y aquí de nuevo, Roosevelt está siguiendo a ese izquierdista luterano Mesis de ojos salvajes que escribió, cita, en ninguna parte en ningún momento ha surgido la propiedad a gran escala de la tierra a través del funcionamiento de las fuerzas económicas en el mercado. Es el resultado de un esfuerzo militar y político. Fundada por la violencia, ha sido sostenida por la violencia. Y solo por eso. Muchos críticos de izquierda de un mercado como Elizabeth Anderson, rechazarían la idea de cualquier afiliación seria entre las concepciones izquierdistas y libertarias del libre mercado de la democracia participativa. Una de las críticas de Anderson al mercado es que privilegia la salida sobre la voz. Es decir, da a las personas la libertad de actuar como consumidores y retirarse de las situaciones a las que se oponen, pero deja poco margen para la libertad de actuar como ciudadanos y dar forma a sus instituciones sociales a través de la discusión compartida. Pero esta es una falsa dicotomía, porque es precisamente el derecho de salida la garantía más fuerte de voz. Las quejas y sugerencias de un socio igualitario que es libre de retirar su contribución productiva deben tomarse más en serio que las de un socio subyugado que no tiene más remedio que soportar lo que se desarrolle. Poner una cortina de hierro alrededor de una empresa cooperativa no la hace más cooperativa. El tipo de democracia participativa que favorecen los izquierdistas antiautoritarios está, por lo tanto, más estrechamente afiliado, más naturalmente aliado con la democracia de mercado macesiana que con la democracia política. Desde que los libertarios y los izquierdistas tomaron caminos separados en el siglo XIX, los libertarios se han especializado en comprender las formas y mecanismos gubernamentales de opresión y los beneficios de las formas competitivas de asociación voluntaria con fines de lucro. Bueno, los izquierdistas se han especializado en comprender las formas y mecanismos de opresión no gubernamentales y los beneficios de las formas cooperativas y sin fines de lucro de asociación voluntaria. Mi propia opinión es que cada lado tiene algo valioso que aprender sobre los temas en los que el otro lado se ha especializado, y la visión de Roosevelt de la afinidad entre las formas de democracia participativa supuestamente socialistas y supuestamente capitalistas podría ser un buen lugar para comenzar. El entusiasmo de Roosevelt por la izquierda no duró. Por supuesto, en 1970, estaba escribiendo piezas con títulos como The New Left Rip y Farewell to the Left. En su opinión, después de un comienzo prometedor, la izquierda antiautoritaria se había desintegrado en gran medida en oportunistas políticos por un lado y en irracionalistas culturales por el otro. Mientras que una vez había sido, dijo, el movimiento contra la guerra más intenso, más notable y más extenso en la historia de Estados Unidos. Cuando logró derrocar a un presidente estadounidense y obligar a detener el bombardeo de Vietnam del Norte, al tiempo que logró radicalizar a innumerables estadounidenses y revelar la naturaleza imperial, corporativa y estatal del sistema estadounidense. Todo lo que ahora quedaba de la nueva izquierda, dijo, eran las convulsiones reflexivas finales del cadáver. Tenía razón. Ciertamente lo era en parte. De hecho, hemos visto a demasiados exradicales de los años 60 luchando por el canal político del establishment o abrazando el subjetivismo primitivista. Y cuando los estudiantes por una sociedad democrática, el grupo izquierdista favorito de Roosevelt, colapsó y dio paso al terrorista Weather Underground, por ejemplo, eso no fue un desarrollo auspicioso para la nueva izquierda. Por otro lado, no me convencen todos sus ejemplos. Por ejemplo, Roosevelt, junto con muchos izquierdistas masculinos, debería decirse, vio el movimiento feminista como un ejemplo del irracionalismo cultural al que estaba sucumbiendo la nueva izquierda, mientras que yo lo considero una recuperación crucial de la auténtica herencia libertaria del siglo XIX y un complemento vital para cualquier política de liberación. Ese es un ejemplo de la importancia para los libertarios de comprender las formas de dominación no estatales que mencioné anteriormente. No es como si los elementos izquierdistas que le gustaban a Roosevelt hubieran desaparecido por completo. La infraestructura organizativa colapsó, pero no la aspiración. No fueron solo los libertarios del libre mercado, sino también los izquierdistas antiautoritarios los que se quedaron en la estacada por el deterioro del radicalismo de los años 60. En lugar de mirar tristemente a nuestro alrededor en busca de un movimiento organizado de la izquierda antiautoritaria, tal vez deberíamos haber tratado de convertirnos en ese movimiento. Desde el punto de vista de nuestra prisión, ¿qué lecciones deberíamos extraer de las últimas 4 décadas desde que Roosevelt primero publicó Izquierda y Derecha? Hemos visto una revolución conservadora tras otra. Reagan, Thatcher, Bush. Hemos visto lo que sucede cuando los conservadores llegan al poder y finalmente están en condiciones de reducir el Estado como nos han estado diciendo durante años, lo hacen. Si esos horribles liberales no lo siguieran bloqueando.
Hemos visto la purga de elementos libertarios de la derecha, iniciada por Buckley y otros durante la Guerra Fría, alcanzar su apogeo durante la guerra y el terror. Está quedando claro que, en palabras de Lew Rockwell, el conservadurismo siempre ha sido mesiánico, militarista, nacionalista, sanguinario, imperialista, centralista, redistributivo y enamorado del estado del ahorcado. Tal como lo veo entonces, la izquierda y la derecha de Roosevelt nunca han sido más relevantes con urgencia de lo que son ahora. Hoy enfrentamos una situación notablemente similar a la que enfrentó Roosevelt en la década de 1960, que incluye alianzas ideológicas cambiantes y una guerra cada vez más impopular. Roosevelt escribe que los libertarios modernos olvidaron o nunca se dieron cuenta de que la oposición a la guerra y el militarismo siempre había sido una tradición de izquierda, que incluía a los libertarios. Entonces, cuando la derecha se reveló como el gran partidario de la guerra total, los libertarios no estaban preparados para entender lo que estaba sucediendo a raíz de sus supuestos aliados conservadores. Estaba hablando de Vietnam en la Guerra Fría, pero su diagnóstico se aplicaría igualmente bien a aquellos libertarios que se han dejado atraer para apoyar la política militar de la actual administración. Pero los arquitectos de esa política han fallado. Los ataques del 9 y 11 inicialmente parecieron haber acabado con el llamado síndrome de Vietnam, el síndrome de aversión a la guerra que la élite imperialista ha lamentado durante tanto tiempo. Pero Bush y sus compinches se las han arreglado para revitalizarlo y despertar la sospecha popular sobre la retórica de guerra presidencial. Roosevelt dijo una vez que Richard Nixon fue uno de los mejores organizadores que el movimiento contra la guerra haya tenido. Bush tiene derecho a compartir esa augusta compañía. La izquierda antiautoritaria se está activando de nuevo. Incluso el amado programa de Roosevelt para la sociedad democrática ha sido revivido recientemente y ha sido explícitamente favorable a la participación libertaria. Del mismo modo, hace solo 2 días en el blog de LRC, vi una carta del líder descentralista de izquierda Kirkpatrick Sale a Lew Rockwell informándole sobre una próxima convención secesionista. El potencial para un renacimiento de la coalición libertaria de izquierda de Roosevelt ciertamente está ahí, pero esta vez tenemos una herramienta poderosa de la que Roosevelt carecía, Internet. Ya no estamos confinados a hojas sueltas impresas en el sótano de alguien. Ahora tenemos acceso a una audiencia mundial y podemos encontrar y coordinar mucho más fácilmente con personas de ideas afines, sin pasar por los canales de información establecidos. Desconozco cuál era la circulación de la izquierda y la derecha en 1965, pero hoy está disponible para millones de personas con solo hacer clic en un botón, ya que hay literalmente miles de otras obras y sitios web libertarios importantes que exploran la fertilización cruzada entre el libre mercado y las ideas descentralistas de izquierda se multiplican cada mes. Permítanme terminar citando un pasaje que vi recientemente en el blog de Brad Spangler: el libertarismo genuino es en gran medida de izquierda. Es revolucionario. La larga y trágica alianza de los libertarios con la derecha contra el fantasma del socialismo de Estado está llegando a su fin, ya que no sirvió de nada después de la caída de la Unión Soviética y los llamados conservadores posteriormente han comenzado a dejar volar los colores de su verdadero gran gobierno con esteroides. En el periodo transcurrido desde la desaparición de la Unión Soviética, tanto los radicales como los moderados de la izquierda han estado buscando inconscientemente un nuevo credo radical sobre el que orientarse para reemplazar al marxismo. Creo que los libertarios radicales serán más efectivos cuando superen cualquier contaminación cultural de derecha persistente de los puntos de vista libertarios y abracen su radicalismo inherente, que se encuentra más en casa en la izquierda. Porque a medida que los radicales avanzan, los moderados siguen a regañadientes en pequeños pasos. Es hora de que los libertarios dejen de luchar contra la izquierda y asuman el desafío de liderar la izquierda. Gracias.